Ecos de Yggdrasil. Ivar el Desuesado. Ivar el Desuesado, vida y legado. Ivar Ragnarsson, más conocido como Ivar el Desuesado, fue un destacado caudillo vikingo cuya figura se alzó con notable prominencia durante la era vikinga, un periodo histórico caracterizado por las incursiones y conquistas nórdicas que se extendieron por gran parte de Europa. Ivar no solo era célebre por su ferocidad en la batalla, sino también por su extraordinaria astucia y habilidad estratégica. Hijo del legendario Ragnar Lodbrok, un renombrado rey y guerrero vikingo, Ivar lideró junto a sus hermanos el temido Gran Ejército Pagano, una coalición de guerreros vikingos que sembró el terror en las Islas Británicas. El apodo de El Desuesado ha sido objeto de debate durante siglos. Este término, Ivarveinlausi, en nórdico antiguo, podría referirse a una falta de huesos o a una discapacidad física, aunque también hay quienes lo interpretan como una metáfora de su falta de empatía o incluso de su extraordinaria agilidad. Es posible que su apodo refleje más de un aspecto de su personalidad o condición física, lo que hace de Ivar una figura aún más intrigante. A pesar de cualquier limitación física, Ivar se destacó como uno de los líderes más formidables de su tiempo, utilizando su inteligencia y habilidades estratégicas para superar obstáculos aparentemente insuperables y convertirse en una figura legendaria en los anales de la historia vikinga. Ivar nació en el año 832 después de Cristo en las costas de Dinamarca, un lugar marcado por la tradición marítima y la cultura guerrera. Desde su nacimiento, se enfrentó a una afección que lo dejaba con huesos frágiles, una condición que los sanadores de la época consideraban una maldición, en una sociedad donde la fortaleza física era altamente valorada. Sin embargo, su padre Ragnar Lodbrok, un líder visionario, en lugar de ver esta debilidad como un lastre, reconoció en su hijo una gran fortaleza interior que no dependía de lo físico. Ivar, lejos de dejarse vencer por su condición, transformó su debilidad física en una ventaja, desarrollando una mente estratégica formidable y convirtiéndose en uno de los guerreros más temidos de la época. Desde niño, mostró una notable capacidad para el liderazgo y la estrategia, cualidades que se fueron perfeccionando a medida que crecía, haciendo que su reputación solo aumentara entre los vikingos. Ragnar lo apoyó incondicionalmente, viéndolo no como una carga, sino como un hijo destinado a la grandeza. Ivar utilizó su mente aguda para liderar incursiones exitosas y, mediante el uso del engaño y la guerra psicológica, consolidó su lugar en la historia vikinga, demostrando que la inteligencia y la astucia podían ser tan poderosas como la fuerza. La muerte de Ragnar Lodbrok a manos del rey Aella de Northumbria fue un evento que marcó profundamente a Ivar, quien, impulsado por un deseo de justicia y retribución, buscó vengar a su padre con una determinación implacable. Este acto de traición y brutalidad encendió una furia en Ivar que lo llevaría a reunir a los líderes vikingos más destacados de su tiempo para formar el Gran Ejército Pagano, una fuerza militar que se convertiría en uno de los ejércitos vikingos más grandes jamás reunidos. En 865 después de Cristo, lanzó una invasión a Inglaterra con el objetivo no solo de saquear, sino también de conquistar y establecer un dominio vikingo permanente que asegurara el legado de su padre y de su gente. La venganza de Ivar culminó con el brutal ritual del Águila de Sangre, un castigo reservado para sus enemigos más odiados, que marcó su leyenda y se convirtió en parte de la tradición oral y escrita de los vikingos. Este ritual, según las sagas, implicaba abrir la espalda de la víctima y extraer sus pulmones, simbolizando un castigo tan terrible que se transmitió de generación en generación, consolidando la reputación de Ivar como un líder implacable. Bajo su dirección, los vikingos tomaron territorios clave en Inglaterra, estableciendo gobiernos títeres y asentamientos que perdurarían por generaciones. Ivar gobernaba con frialdad, usando el miedo, la estrategia y la manipulación política como sus principales armas, demostrando que su liderazgo trascendía la mera fuerza física. Las incursiones vikingas en Inglaterra y Europa fueron un capítulo crucial en la historia de la expansión nórdica. Ivar y sus hermanos jugaron un papel esencial en estas campañas, llevando a cabo ataques bien coordinados que desestabilizaron a los reinos anglosajones y europeos. La estrategia de Ivar se basaba en el uso de tácticas de guerrilla, ataques sorpresa y la explotación de debilidades en las defensas enemigas. Estas incursiones no solo buscaban saqueo y riqueza, sino también el establecimiento de dominios permanentes. Bajo el liderazgo de Ivar, el Gran Ejército Pagano logró capturar varias ciudades clave, incluido York, que se convirtió en un importante centro de poder vikingo.
La ocupación de estas regiones permitió a los vikingos establecer redes de comercio y alianzas con otras tribus y reinos, consolidando su presencia en Europa. La influencia de Ivar y sus incursiones se extendió más allá de Inglaterra, alcanzando las costas de Francia y más allá. Su habilidad para navegar ríos y mares permitió a los vikingos adentrarse en el corazón de Europa, donde realizaron audaces ataques a ciudades como París. Estos asaltos demostraron la capacidad de Ivar para adaptarse a diferentes entornos y desafiar a potencias establecidas. La expansión vikinga bajo su mando fue un fenómeno que alteró el equilibrio de poder en Europa, forzando a reinos y pueblos a adaptarse o perecer ante la marea nórdica. La estrategia de Ivar el Desuesado era una mezcla de ingenio militar y política astuta. Comprendía la importancia de la información y el engaño, utilizando espías y desinformación para confundir a sus enemigos. Su enfoque en la guerra psicológica era evidente en el uso de tácticas terroríficas, como el águila de sangre, para infundir miedo y desmoralizar a sus oponentes. Este enfoque le permitió explotar las debilidades de sus enemigos, forzándolos a cometer errores fatales que Ivar aprovechaba con precisión. Además de su destreza en la batalla, Ivar era un maestro en la diplomacia y la negociación. Sabía cuándo hacer alianzas estratégicas y cuándo romperlas para obtener ventaja. Su habilidad para manipular a sus aliados y enemigos le permitió mantener el control sobre su ejército diverso y asegurar su lealtad a través de recompensas y castigos efectivos. Esta combinación de habilidades lo convirtió en uno de los líderes más formidables de su tiempo, capaz de enfrentar desafíos aparentemente insuperables. El rey Alfred. La rivalidad entre Ivar y Alfredo el Grande, rey de Wessex, es legendaria y representa uno de los capítulos más fascinantes de la resistencia anglosajona contra las invasiones vikingas. Alfredo se destacó por su capacidad para unificar a los anglosajones y resistir a los vikingos, mientras que Ivar era conocido por su brutalidad y habilidad estratégica, cualidades que lo hacían un adversario formidable. Las batallas entre ambos dejaron un legado duradero, consolidando a Alfredo como unificador de los anglosajones y a Ivar como un ícono vikingo. La relación entre ambos era compleja, marcada por la guerra y pactos ocasionales que reflejaban las tensiones y alianzas inestables de la época. Alfredo, con su enfoque en una guerra defensiva y de desgaste, logró detener a los invasores vikingos, forjando las bases de una Inglaterra unificada que eventualmente se convertiría en una potencia en Europa. Estas batallas no solo definieron el destino de Inglaterra, sino que también establecieron a Ivar como una figura icónica de la ferocidad vikinga, a pesar de su posible discapacidad física, demostrando que su legado era tan imponente como su presencia en el campo de batalla. La dinastía Uímair, fundada por Ivar, se extendió por Escandinavia, el mar de Irlanda, Dublín y otras regiones, dejando una marca significativa en la historia vikinga y europea. Aunque no logró mantener un imperio unitario, su influencia fue notable no solo por sus conquistas, sino también por su capacidad para forjar alianzas y crear una red de poder que se extendió por varias regiones. Su legado se recuerda como uno de los más temidos y poderosos de las islas anglocélticas. Esta dinastía, también conocida como la Casa de Ivar, forjó un imperio que alcanzó su apogeo en el siglo IX, expandiéndose a través de conquistas y alianzas estratégicas. Aunque enfrentaron desafíos internos y externos, los Uímair fueron conocidos por su riqueza y poder, obtenidos a menudo a través del comercio y la esclavitud, prácticas comunes en la época que fortalecieron su posición. A pesar de no mantener un control territorial duradero, su impacto cultural y político fue profundo, influyendo en las estructuras de poder de la época y dejando un legado que pervive en la historia y la cultura de las regiones que dominaron. El legado de Ivar el Desuesado trasciende sus conquistas militares. Su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia vikinga y la astucia estratégica. Las sagas y leyendas que narran sus hazañas inspiraron a generaciones de guerreros y líderes, transmitiendo enseñanzas sobre la importancia de la inteligencia y la adaptabilidad en el liderazgo. La imagen de Ivar como un líder implacable y astuto perduró en la cultura nórdica, influyendo en la forma en que se percibía el poder y la autoridad. La representación de Ivar en la literatura y el arte también ha sido significativa. Su figura ha sido inmortalizada en poemas, canciones y obras de teatro, cada una interpretando su vida y legado de diversas maneras. Estas narrativas han contribuido a mantener viva la memoria de Ivar, asegurando que su historia siga siendo relevante en el imaginario colectivo. A través de estas representaciones, Ivar el Desuesado continúa siendo una fuente de inspiración y fascinación, recordando a todos que las verdaderas fortalezas residen en la mente y el espíritu.
La muerte de Ivar es un misterio rodeado de teorías y especulaciones que han fascinado a historiadores y entusiastas por igual. Algunas fuentes sugieren que murió de una enfermedad súbita en Irlanda en 873, mientras que otras insinúan una muerte violenta en batalla en Inglaterra, un final más acorde con su vida de guerrero. Las teorías varían, desde una maldición hasta una venganza personal, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva que esclarezca el destino final de este legendario caudillo. La crónica anglosajona menciona una enfermedad repentina, mientras que las sagas sugieren que su muerte pudo estar ligada a una batalla o incluso a la violación de su tumba, un acto que habría desencadenado la ira de sus seguidores y asegurado su lugar en la leyenda. A pesar de las incertidumbres sobre su final, la figura de Ivar el Desuesado sigue siendo una fuente fascinante de estudio y especulación, inspirando a generaciones de historiadores y narradores. Su legado, marcado por la astucia, brutalidad y el impacto de su dinastía, es un testimonio de cómo una aparente debilidad puede convertirse en una fuente de poder y leyenda. La historia de Ivar continúa inspirando a generaciones, recordando el poder de la mente estratégica y el liderazgo en tiempos de adversidad. Conclusión: el legado de Ivar. La vida de Ivar el Desuesado nos enseña que las limitaciones físicas o las adversidades no definen el destino de una persona. En su lugar, es la fuerza de voluntad, la inteligencia y la capacidad de adaptación lo que realmente determina el legado que dejamos. Como Ivar, cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras debilidades en fortalezas, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, la grandeza es posible. Esta reflexión sobre el espíritu humano resalta que el verdadero poder reside en la mente y el corazón, y que nuestras acciones, guiadas por el propósito y la determinación, continúan resonando a través de la historia.